Muy bien, estoy seguro que sí. Listo. Vamos a presentar nuestra pizarrita para poder dar inicio al curso de aritmética. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre la divisibilidad, jóvenes. La divisibilidad, bueno, ya nos da la idea de que vamos a tener que trabajar con la división. Y una cosita que es importante que nosotros sepamos es de que la divisibilidad es equivalente a la multiplicidad. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es la divisibilidad? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un número entero A, diremos que un número A es divisible por otro número entero positivo B, siempre y cuando la división entre A y B sea exacta. Eso involucra la divisibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, por ejemplo, digo 4 y 3, o si no, 4 y 12, por ejemplo, 4 divide a 12, ¿sí o no? Es un divisor de 12. Entonces, lo que yo puedo asumir y afirmar es de que 12 es un múltiplo de 4, o también que 12 es divisible entre 4. Son dos formas de leer. Es por esa razón que nosotros asociamos la multiplicidad de forma equivalente como la divisibilidad, con la misma definición. Ahora, por ejemplo, nosotros conocemos que toda división exacta tiene como residuo igual a 0. Luego tenemos un numerador A, un divisor B y un cociente Q. ¿De acuerdo? Ahora, podemos asumir que B es un divisor de A y que A es divisible por B. Observa que la división es exacta, pues el residuo es igual a 0. Entonces, si nosotros utilizamos el algoritmo de la división, ¿qué me dice el algoritmo de la división? Me dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿sí o no? Pero en este caso, como el residuo es 0, tendrías únicamente que A es igual a B por Q más 0, que ya no es necesario colocarlo. ¿De dónde? De donde A se convierte en un múltiplo de B. Es decir, existe un número Q, en este caso Q, existe un número Q, un número entero, positivo, de manera tal que multiplicado con este módulo B, con el divisor B, podemos alcanzar al valor de A. Es igual a, en otras palabras. Cuando nosotros expresamos de esta forma a un número, podemos aplicar la siguiente notación. Por ejemplo, la notación de multiplicidad. Cuando colocamos la multiplicidad de un número, lo que hacemos es colocar una bolita real, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podemos leer que A es un múltiplo de B. Significa que existe un número Q, de manera tal que multiplicado por este módulo B, nos da el valor de A. Otra forma de leer esto es de que B es un factor de A, y claramente lo es, ¿no? Expresándolo como producto, B es un factor, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí a 32, que es igual a 2 por 16. Entonces, podemos decir que es un múltiplo de 16. Perdón, aparte de ser un múltiplo de 16, que también lo es, 32 también es un múltiplo de 16, también es un múltiplo de 2, también es un múltiplo de 4, por ejemplo, también es un múltiplo de 8, ¿sí? Entonces, en el menor módulo que podríamos encontrar para poder encontrar la multiplicidad de este valor sería 2, el módulo 2, el menor de ellos. Entonces, podemos decir que 32 es un múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque existe el número 16 que multiplicado por este módulo nos da 32. 25 es un múltiplo de 5. Claramente lo es. Y además, vamos a ver más adelante que todo número que termine en 5 o que termine en 0, siempre va a ser un múltiplo de 5. No importa la cantidad de cifras que tenga ese número, lo importante es de que la última cifra va a ser 5 o 0, ¿de acuerdo? Si ocurre esto, significa que todo ese número es un múltiplo de 5. 42 es un 6 por 7, es un múltiplo de 6 y a la vez también es un múltiplo de 7, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué expresamos con esta forma de multiplicidad? Lo expresamos de esta manera porque ya vamos a ver con los ejercicios que eso nos va a permitir conocer la cantidad de números, como en este ejemplo que vamos a ver más adelante, la cantidad de números que son múltiplos de 3
en un determinado grupo o un determinado conjunto numérico. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora, lo importante es que sepas que este módulo divide exactamente a este número. Es lo más importante por ahora, ¿de acuerdo? Y eso ocurre con cualquier módulo, con cualquier multiplicidad. Ahora, como notas importantes, debemos tener en cuenta de que 0 es divisible por cualquier número entero positivo. ¿Qué significa esto? Significa que yo al 0 lo puedo dividir por cualquier número positivo. Nada más. Es decir, en otras palabras, 0 vendría a ser un múltiplo de cualquier número. Por ejemplo, 0 es múltiplo de 1. ¿Por qué? Porque existe 0 de manera tal que multiplicado por 1 nos da 0. Lo mismo con la multiplicidad de 2. 0 es igual a un 2 por 0. Existe 0 que multiplicado por 2 nos da 0. Y lo mismo con cualquier número, chicos. ¿Sí? Es por esa razón que 0 siempre va a ser múltiplo de cualquier número entero. Ahora, todo número es divisible por 1. En otras palabras, cualquier número entero, por ejemplo 100, es un múltiplo de 1. ¿Por qué es múltiplo de 1? Porque existe el número 100 que multiplicado con 1 nos da justamente ese valor. 100, lo que estamos buscando. 22 también, múltiplo de 1, cualquier número en realidad. ¿Por qué? Porque existe 22 que multiplicado con 1 nos da 22. ¿De acuerdo? Ahora, todo número positivo es múltiplo de sí mismo. Todo número positivo es múltiplo de sí mismo. Claro. Por ejemplo, el número 27 es un múltiplo de 27. ¿Por qué? Porque existe el 1 que multiplicado con 27 nos da 27. ¿De acuerdo? Y de esa manera se puede construir con los demás números. Bien, chicos, a ver, hasta este punto, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo que quisieran agregar? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Si no hay preguntas, vamos a ver cómo sería la aplicación de estos métodos o de estas multiplicidades al momento de trabajar con los ejercicios. Por ejemplo, veamos la aplicación número 1. En los 600 primeros números enteros positivos, nos piden, mejor dicho, ¿cuántos son múltiplos de 3? ¿Cuántos son múltiplos de 3? ¿Quiénes son los 600 primeros números? Bueno, tenemos al 1, al 2, al 3, al 4 y así sucesivamente hasta el 600, ¿verdad? Tenemos un gran número o una gran cantidad de números, en este caso que comienza desde 1 hasta el último que viene a ser 600. Ahora nos preguntan en el inciso A por la cantidad de múltiplos de 3. Dentro de este conjunto de 600 números, ¿de acuerdo? Hay números que son múltiplos de 3. Por ejemplo, ¿quiénes son? Por ejemplo, el 3 es un múltiplo de 3, ¿verdad? ¿Quién más? Por aquí debe haber un 6. El 6 también es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque existe un número 2 que multiplicado por 3 nos da 6. O también lo puedes ver así, como que 6 entre 3 es una división exacta, entonces es un múltiplo. 3 es un múltiplo. ¿Quién más? El 9, por ejemplo, también es un múltiplo de 3. Y de esa manera se pueden conseguir una gran cantidad de números que son múltiplos de 3. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, vamos a colocarlo. Por ejemplo, sería el 3, el 6, el 9, y así sucesivamente hasta dónde. Chicos, 600 es un múltiplo de 3, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿600 es un múltiplo de 3? A ver, muchachos. Chicos, la división de 600 entre 3 es exacta. A ver, vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a preguntar. A ver, mi estimada Britney,
¿Me escuchas? Ya, muy bien. Entonces, te preguntaba si 600 era un múltiplo de 3. Claro que sí. ¿Por qué? Porque existe el número 200, ¿verdad? O si no, también que la división entre 3 es exacta. ¿Y quién es ese número? En este caso sería 600. Ya está. Ahora, chicos, tenemos un conjunto de números formado por múltiplos de 3. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar la aritmética a este tipo de ejercicios, lo único que hacemos es lo siguiente. Para poder conocer la cantidad de números, en este caso que son múltiplos de 3 números, cantidad de números, múltiplos de 3, lo único que hacemos es tomar el último término, porque nos dicen que comenzamos desde 1 hasta el último, 600, y dividirlo entre ¿quién? Entre el módulo, entre 3. El módulo es 3. ¿Y eso qué es igual? Esto es igual a 200. En otras palabras, hemos encontrado 200 números dentro de este conjunto de 600 números que son múltiplos de 3. Y claramente lo son, ¿no? Por ejemplo, si tomamos los grupos de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, se va a observar, se va a observar que este último grupo que forme con el 598, 599 y 600, vendría a ser el grupo 200. Entonces, para evitar hacer esos cálculos o de repente evitar aplicar cualquier fórmula de sucesiones, lo que hacemos es aplicar de frente la división entre la cantidad total de números entre 3. ¿De acuerdo? ¿Cuándo aplicamos esto? Cuando se hablan de los primeros números enteros positivos. De los primeros, de una cantidad de números, pero que comienza desde 1. ¿Bien? Por ejemplo, en el siguiente nos piden los que son múltiplos de 7. Entonces, de frente podríamos aplicar lo que acabamos de conversar. Múltiplos que son números múltiplos de 7. Cantidad de números múltiplos de 7 será equivalente a dividir 600, la cantidad total de números, entre 7. ¿Y eso qué es igual, chicos? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿A cuánto equivale esa división? 600 entre 7. A ver, chicos, vamos. ¿Cuánto es 600 entre 7? Pueden usar la calculadora, no hay problema. Díctenme, por favor. ¿Cuánto es 600 entre 7? 85,71. La división no es exacta. Ok, la división es exacta. Eso es correcto. 85,71. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es de que, en este caso, para poder conocer esta cantidad de múltiplos de 7, lo único que haremos es tomar la parte entera. Observa la parte entera. La parte entera es 85. 85, ¿de acuerdo? Significa entonces que 85 es la cantidad de números que son múltiplos de 7. ¿Bien? Entonces no necesariamente tiene que ser exacta, ¿verdad? Pero en este caso, ¿de dónde salen estos decimales? ¿O por qué salieron decimales? Lo que ocurre, jóvenes, es de que cuando nosotros hacemos grupos, en este caso serían de 7 en 7, vamos a observar, se va a observar que el último número que es múltiplo de 7, ¿quién es? Será el 85 por 7, ¿sí? Este número va a ser el múltiplo de 7. ¿Cuánto es 85 por 7? A ver, veamos. 595. 595 sería el último número que es múltiplo de 7. Como aún hay números detrás de él que llegan a 600, como el 596, 97, 98, 99, hasta el 600, es en base a esos números que me van a aparecer estos decimales. Pero que no es necesario considerarlos porque en sí la cantidad de números estaría representada con los términos anteriores a este. Es decir, hasta el 595 nada más. Hasta ahí se encontraría el último número que es un múltiplo de 7. ¿De acuerdo?
A ver, muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Chicos, consultas. Aún acabamos de resolver el ejercicio o el inciso A y el inciso B nada más. Aún nos falta el C y el D que lo vamos a hacer en la siguiente página. Ya está el A y ya está el B. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta hasta aquí del ejercicio? Todo claro. Muy bien. Ok, muy bien, Nicolás. ¿Listo, Britney? Listo, Kai. Excelente. Continuamos. Nos dicen en el inciso D, trabajando con el mismo ejercicio de los 600 primeros números enteros positivos, nos preguntan o nos piden por los múltiplos de 15, la cantidad de números que son múltiplos de 15, pero no de 4. Pero no de 4. ¿Mm? ¿Qué hacemos entonces? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué podríamos hacer? Primero aprovechemos que nos hablan de los múltiplos de 15 y es lo que estamos buscando primero. Entonces, veamos quiénes o cuántos son números múltiplos de 15. La cantidad estoy representando con este símbolo de Michi, números, cantidad de números que son múltiplos de 15, ¿de acuerdo? La cantidad de números que son múltiplos de 15 surge a partir de la división 600 entre 15. ¿Y esto a qué es igual, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué es equivalente? Muy bien, así es, 40. Hay 40 números que son múltiplos de 15 dentro de este grupo de 600 primeros números. ¿Bien? Ahora nos dicen que estamos buscando a los números que son múltiplos de 15, pero que no son múltiplos de 4. Entonces aquí está ocurriendo algo, chicos. Hay números dentro de esta cantidad de números, que es equivalente a 40, hay algunos números que siguen siendo múltiplos de 4. Por ejemplo, dentro de estos 600 primeros números, el primer número que es múltiplo de 15 será 15, el otro 30, el otro 45, 60 y así sucesivamente. Ya. Ahora, por ejemplo, el número 60 también es un múltiplo de 4, ¿verdad? También es un múltiplo de 4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si multiplicamos 15 por 4 nos da 60. Es un múltiplo de 4, pero a la vez, también es un múltiplo de 15, como puedes observar. 60 era un múltiplo de 15, ¿sí? Entonces, hay múltiplos de 15 que también son múltiplos de 4, y lo que queremos es quitar esos números, ¿de acuerdo? Quitar esos números. Van a haber una cantidad de números que no conocemos y que es lo que vamos a descubrir ahora. Pero por ahora la idea es esa. Hay números dentro de esta cantidad de múltiplos de 15 que también son múltiplos de 4. ¿Bien? Muy bien, entonces teniendo en mente esto, jóvenes, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a busquemos la cantidad, el número, la cantidad, vamos a colocarlo así, la cantidad de números que son múltiplos de 15 y a la vez son múltiplos de 4. Busquemos la cantidad de múltiplos de 15, mejor los escribimos, ¿ya? Cantidad de múltiplos de 15 y múltiplos de 4 a la vez. ¿De acuerdo? Estamos en busca de los números que forman parte de este grupo de 40 números, que son múltiplos de 15 y a la vez son múltiplos de 4. Como puedes observar, si son múltiplos de 15 y a la vez de 4, entonces de aquí nosotros vamos a multiplicar los módulos nada más. ¿Sí? O si no, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en este caso hubiera sido 16? Hubiéramos tenido que obtener el mínimo común múltiplo entre esos números, que ya lo vamos a ver con el inciso D, no te preocupes. Por ahora 15. El mínimo común múltiplo entre 15 y 4, bueno, siguen siendo los mismos, la multiplicación 15 por 4. Es por esa razón que de frente nos vamos a la multiplicación. 15 por 4, 15 por 4, este número, este valor, me va a generar una multiplicidad, un valor de multiplicidad que se consigue dentro de estos 40 números.
15 por 4 es 60. 60. Significa que hay, bueno, en este caso todavía no sabemos la cantidad, pero lo que sí se sabe es que existen números que son múltiplos de 60 que se encuentran dentro de este grupo de 40 números. ¿De acuerdo? Nuevamente, hay múltiplos de 60 que se encuentran dentro de este grupo de 40 números, que pertenecen a la cantidad de números que son múltiplos de 15, pero a la vez también son múltiplos de 4. ¿Bien? Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer, como ya conocemos que se está buscando, en este caso, la cantidad de múltiplos de 60, lo que vamos a hacer es una división nada más entre el total de números que nos presentan, que son 600, entre el nuevo módulo que yo he encontrado, que viene a ser 60. ¿De acuerdo? Entonces, 15 y 4 a la vez, que eso ocurra a la vez, significa de que estamos trabajando con esta multiplicidad, con la multiplicidad de 60. Ahora, esos múltiplos se encuentran también dentro de esos 600 números y los vamos a quitar. Pero para ello vamos a conocer la cantidad de números que son múltiplos de 60. La cantidad de números múltiplos de 60 será 600 entre 60. 0, 0, sexta, sexta, nos quedaría 10. Esto es igual a 10. ¿Qué significa? Significa que hay 10 números, observa, vamos a resaltarlo. Hay 10 números que son múltiplos de 60. Hay 40 números que son múltiplos de 15. Ahora, el hecho de que sean múltiplos de 60 involucra que son múltiplos de 4 y de 15 a la vez. Eso nos indica que para yo poder conocer la cantidad de múltiplos de 15 solamente, debo restar. Entonces, la cantidad, en este caso, de múltiplos de 15, pero no de 4, en este caso, pero no de 4, pero no múltiplos de 4, debe ser igual a la cantidad de múltiplos de 15, que en este caso es 40, menos la cantidad de múltiplos que son de 15 y 4 a la vez, que en este caso era 10. Esa resta resulta ser 30. Y es 30 justamente la cantidad de múltiplos de 15 que no son múltiplos de 4 dentro de estos 600 primeros números enteros. ¿De acuerdo? A ver, muchachos, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? Me avisas si es que estamos yendo muy rápido, jóvenes, ¿sí? De repente estoy yendo muy rápido, entonces me dicen, profesor, con más calma, normal. O si es que estamos bien, pues podemos seguir avanzando de esta forma también, ¿sí? A ver, jóvenes, ¿consultas o ninguna? Chicos, ¿todo claro? Si hay alguna parte que no se ha entendido muy bien o de todo no se ha logrado entender, pues preguntar con toda confianza, jóvenes, ¿sí? Por ahora todo está claro. Ya está, excelente entonces. En el inciso D nos piden los múltiplos de 4, la cantidad de múltiplos de 4, pero no de 16, pero no de 16. Veamos. Primero, busquemos la cantidad de números que son múltiplos de 4. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Fácil, profesor. ¿Qué hacemos? Dividimos la cantidad de números entre 4. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿A cuánto, chicos? Muy bien, así es, 150. Listo, 150. Hay 150 de números múltiplos de 4. Ahora, descubramos o busquemos la cantidad de números que son múltiplos de 4 y a la vez de 16. ¿Para qué? Para poder sacarlos. El razonamiento es el mismo o el similar que el anterior. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que busquemos nuevamente.
la cantidad de múltiplos de 4 y de 16. Ya, vamos a hacerlo más de frente. ¿Ya? Estamos buscando la cantidad de múltiplos de 4 y de 16 a la vez. ¿Qué números serán múltiplos de 4 y múltiplos de 16 a la vez? No es difícil de observar que serán aquellos números que son múltiplos de 16 nada más. ¿Por qué? Porque 16 es divisible por 4. Y no te olvides de que cuando nosotros tenemos una lectura de esta manera, cuando buscamos números que son múltiplos de 4 y de 16, como en este caso, lo que se hace es trabajar con una única multiplicidad, expresada con el mínimo común múltiplo de esos módulos, de 4 y 16. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo que nos preguntan es la multiplicidad del mínimo común múltiplo de 4 y 16. Como el mínimo común múltiplo entre 4 y 16 sigue siendo 16, entonces los múltiplos o los números que son múltiplos de 4 y 16 podrían ser expresados como múltiplos de 16 nada más. ¿De acuerdo? Lo mismo hemos hecho en el caso anterior. Si no te has dado cuenta, en este caso, el mínimo común múltiplo de 15 y de 4 es igual a 60. Y 60 era justamente la multiplicidad que tomábamos. ¿De acuerdo? Es así como se trata el ejercicio. Ahora bien, muy bien. Entonces, hemos descubierto que necesitamos encontrar la cantidad de números que son múltiplos de 16. ¿Cuántos números que son múltiplos de 16 se puede encontrar en este grupo de 600 números? Fácil. Dividimos 600 entre 16. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué le podemos extraer? Cuarta, cuarta, cuarta 150, cuarta 4. Mitad, mitad, mitad es 2, mitad es 70 y, a ver, 75, ¿verdad? ¿Mm? Esto es igual a 75 sobre 2. 75 sobre 2, pero lo podemos expresar como, a ver, como 37,5, ¿verdad? 37 medios, 37,5 en otras palabras. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que para poder encontrar la cantidad de números solamente tomábamos la parte entera, de donde los números que son múltiplos de 16 es equivalente a 37. ¿De acuerdo? Es equivalente a 37. Bien, entonces hemos descubierto la cantidad de números que son múltiplos de 16 y también conocemos la cantidad de números múltiplos de 4. Para poder conocer la cantidad de números que solamente son múltiplos de 4 y no de 16, lo único que hacemos es restar la cantidad de múltiplos de 4, pero no de 16, es equivalente ¿a quién? Será equivalente a 150 menos 37. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es 150 menos 37? Muy bien, así es, 103. Ya está. Listo. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿preguntas para estos dos ejercicios, estas dos aplicaciones? ¿O ninguna? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien. Ya está. Excelente, entonces. Veamos la siguiente aplicación. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 15? ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 15? Veamos. En el inciso A nos dicen que tenemos una multiplicidad de 15. Recuerda que cuando trabajamos con una multiplicidad,
lo podemos expresar también de esta manera, como un 15 por algo, un 15 por k, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un 15 por algo es lo mismo que una multiplicidad de 15. ¿Bien? Ahora nos dicen, ¿cuántos números de 3 cifras? ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 15? Entonces, lo que debemos hacer es eh, ver, ¿no? Visualizar, observemos. Por ejemplo, los números que son de 3 cifras, a ver, ¿entre qué rangos se encuentran aquellos números que son de 3 cifras? ¿Entre qué rangos se estaría encontrando? Por ejemplo, 100 debe ser menor que un número y menor que 1000. N, claramente, si lo ubicamos entre estos dos rangos, entre 100 y 1000, se puede descubrir de que es un número de 3 cifras, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Chicos, ¿estamos? De nuevo, como nos piden o nos hablan inicialmente de números de 3 cifras, significa que estos números se encuentran entre 100 y entre 1000. ¿Bien? Claramente, ¿no? Tenemos aquí al 101 hasta el 999. Por esa razón que estamos trabajando con desigualdades estrictas. Por esos lados. ¿De acuerdo? ¿Pero quién es n? N es el número que yo estoy buscando, que es un múltiplo de 15. ¿Sí? Es un múltiplo de 15. Eso es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? A ver, esa es la idea, muchachos. De aquí, ese número, n, que estoy considerando como múltiplos de 15, se encontrará entre 100 y entre 1000. A ver, muchachos, hasta aquí, ¿todo bien? Jóvenes, ¿estamos? A ver, de nuevo. Veamos, miren, para que no queden cabos sueltos. Nos hablan de números de 3 cifras. Nosotros sabemos que todo número de 3 cifras se encuentra entre 100 y entre 1000. ¿Ya está? Ahora nos piden por los múltiplos de 15. Esos números que son múltiplos de 15 se van a encontrar entre estos límites, entre 100 y entre 1000. ¿De acuerdo? Es por esa razón que lo estoy colocando en medio. Los múltiplos de 15 que yo estoy buscando se encuentran entre 100 y 1000. ¿Bien? Es por esa razón que estoy colocando estas desigualdades. Ahora sí, queda un poco más claro. Como por aquí tenemos un 15 por algo, vamos a descubrir qué valores puede tomar K. ¿Qué valores puede ser K? ¿De acuerdo? Para ello, lo que vamos a hacer es dividir, en este caso, los límites 100 y 1000 entre 15. O en otras palabras, este número 15 lo vamos a pasar a dividir a cada uno de los extremos de esta desigualdad. Quedándonos de la siguiente manera. A ver, 100 entre 15. No necesariamente me puede dar un valor exacto, ¿sí? Puede ser un valor decimal. ¿Cuánto es 100 entre 15? 6,6. 6, algo, vamos a dejarlo así, como un 6, algo. Porque en realidad, K, ustedes saben que va a representar un número entero. ¿De acuerdo? 1000 entre 15. ¿A cuánto será igual? A un 66, algo, ¿sí o no? 66, algo. ¿Bien? ¿Qué significa? Significa que los valores posibles que puede tomar K surgen a partir de quién. A partir de K. ¿Quién será el primer valor entero que pueda tomar K en otras palabras? ¿Quién es el primer valor entero que toma K? ¿De dónde iniciamos para los valores de K?
Desde 7, correcto, muy bien. Cuidado que digan 6, ¿ah? ¿Por qué? Porque mira, tienes aquí 6,5. 6,5 claramente es menor que 7. Pero 6,5 es mayor que 6. Entonces, 6 se encuentra por este lado. No podríamos decir que K podría tomar el valor de 6. Ya, tener cuidado ahí. Muy bien, entonces K puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, 10, 11 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? ¿Dónde sería el límite? ¿Dónde sería el límite, jóvenes? Para K, para el valor de K. ¿Dónde sería el límite, chicos? Muy bien, así es, en 66. Así es, listo. Muy bien, Kimberly. Ya está. Hemos encontrado valores de K, una gran cantidad de valores para K. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre, jóvenes, es que cuando tú reemplaces acá por cada uno de estos valores que hemos conseguido, se va a encontrar un número de 3 cifras que es múltiplo de 15. ¿De acuerdo? Es por esa razón que hemos hecho todo este cálculo. Bien, de nuevo, cuando tú reemplaces acá por cada uno de estos valores, 7, 8, 9 hasta 66, siempre vas a encontrar un número de 3 cifras que es múltiplo de 15. Entonces, en otras palabras, lo que está surgiendo aquí es de que la cantidad de números o de valores que puede tomar K también es equivalente o igual a la cantidad de números que son múltiplos de 15 dentro de este intervalo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, jóvenes, ¿cuántos posibles valores puede tomar K? ¿Cuántos posibles valores puede tomar K? Vamos a colocar de frente a los números que son múltiplos de 15 o la cantidad de múltiplos de 15 es equivalente a hacer lo siguiente. Chicos, no se olviden de lo siguiente, muchachos. Esto está expresado como una sucesión aritmética, que va de uno en uno, hasta el final. Entonces, para poder conocer la cantidad de términos, lo que se hace es tomar el último término, 66, restar con el primer término, dividir entre la razón aritmética, que en este caso era de uno en uno, es decir, entre 1, y a este resultado le vamos a sumar 1. 66 menos 7 es 59. 59 más 1 es igual a 60. Y 60 es justamente la cantidad de números que son múltiplos de 15 y a la vez también son números de 3 cifras. ¿De acuerdo? A ver, estudiantes. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Se entendió? Ya, muy bien, Kai. Excelente, entonces. Hagamos la B. ¿Qué nos dicen en la B? En la B nos preguntan por aquellos números que no son múltiplos de 10. No son múltiplos de 10. Ajá. ¿Qué hacemos entonces aquí? De forma análoga, el trato es similar, jóvenes, ¿ya? Vamos a descubrir aquellos números que son múltiplos de 10 para luego quitarlos a los números que en este caso, bueno, no son múltiplos de 10, pues, ¿no? Veamos, ¿quiénes son múltiplos de 10? Recuerda que la multiplicidad de un número se puede expresar como ese número multiplicado por algo, por un K. Y como estamos trabajando con números de 3 cifras, ya que es el dato inicial, también se encuentran entre esos rangos, entre esos intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, esos números que son múltiplos de 10 se encuentran entre 100 y entre 1000. Podemos simplificar un 0 y un 0, quedándonos que 10 es menor que K y menor que 100. Ya, pero cuidado aquí. Miren, una observación.
Chicos, 100, ¿cuántas cifras tiene? El número 100, ¿cuántas cifras tiene? ¿Cuántas cifras tiene el número 100? 3, ya está. Pero también, como es un número de 3 cifras, también estaría formando parte del análisis. ¿En qué sentido? En el sentido de que también es un múltiplo de 10. Es un número de 3 cifras, múltiplo de 10. Entonces, como es extremo, también es múltiplo de 10, lo vamos a considerar con el menor o igual. ¿De acuerdo? Menor o igual. Por este lado sí, no hay nada que hacer, porque en este caso es estricto, ya que 1000 ya es un número de 4 cifras. Pero en este caso sí era importante hacer ese cambio en la desigualdad, porque 100 sí termina siendo un múltiplo de 10 de 3 cifras. Y es justamente lo que estamos descubriendo. Todos los números que son múltiplos de 10 y a la vez de 3 cifras. ¿Bien? Significa entonces que K, ¿qué valores puede tomar? Comienza en 10, ¿de acuerdo? 11, 12, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde, chicos? ¿Hasta qué número? ¿Hasta qué número creen ustedes? ¿Cuál es el último valor que puede tomar K? Ya, me van a ayudar ya, jóvenes. A ver, Gracie, mi estimada Gracie Cárdenas. ¿Cuál es el último valor que puede tomar nuestra variable K? Valor entero, obviamente. Vamos, muchachos, a ver, por favor, ayúdenme. Si no, un punto menos. No, mentira, chicos. A ver, Camilo Kleiber. Sí, profe. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien. Estaba preguntando cuál sería el último valor que tome K. Muy bien, ya nos están ayudando por ahí. 99. 99 sería. 99. Listo, excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir la cantidad de números que son múltiplos de 10. A ver, Camilo, ayúdame. ¿Cuál será la cantidad de números que son múltiplos de 10? Em, de 10 serían 10, 20, em, 30, 40, 50, 60. Ya, esos son múltiplos de 10. Eso es correcto. Pero, tener cuidado. En este caso estás trabajando con dos cifras nada más. Hay dos cifras ahí, pero estamos trabajando con números que son de 3 cifras. Y no te olvides que la cantidad de valores que tome nuestra variable K, la cantidad de valores, también es equivalente a la cantidad de números que son múltiplos de 10. ¿Sí? Es decir, la cantidad de números que hay por este lado es igual a la cantidad de múltiplos de 10 que son múltiplos, que se encuentran en este caso en el rango de 100 a 1000. Es decir, son números de 3 cifras que son múltiplos de 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos para poder encontrar esa cantidad? Lo que hacíamos era tomar el último valor, 99, restarle el primer valor, 10, dividir entre la razón, que en este caso es de 1 en 1, que ya no lo vamos a colocar, o si no, para que te familiarices, entre 1, y a este resultado le sumábamos una unidad. ¿Esto es igual a cuánto? 99 menos 10, 89, más 1, 90. ¿De acuerdo? Hay 90 números. 90 números son múltiplos de 10, pero no nos preguntan por eso. Nos preguntan por aquellos valores o aquella cantidad de números
que no son múltiplos de 10. ¿Quiénes vendrían a ser esos números? Fácil, surge a partir de una resta. Primero, ¿qué cantidad de números tenemos entre 100 y 1000? ¿O cuántos números de 3 cifras existen? ¿Cuál es la cantidad total de números que son de 3 cifras? ¿Qué me dicen ustedes? 999. No es 999 porque recuerda que los 99 primeros números son números de 2 cifras. Estaríamos contabilizando a partir de 100, ¿verdad? 100, 101, 102, en adelante, hasta el 999. ¿De acuerdo? Entonces, basta con quitarle los 99 primeros números a la respuesta que me acabas de dar, Kai. ¿De acuerdo? En otras palabras, hay 900 números de 3 cifras. ¿De acuerdo? Hay 900 números de 3 cifras. Entonces, de esta cantidad de números, nosotros vamos a descubrir cuántos no son múltiplos de 10. Para ello, lo único que hacemos es la siguiente resta. Vamos a quitar esa cantidad de números que son múltiplos de 10. Es decir, de los 900, le quitamos 90 y esto es igual a 810. Y 810 representa a la cantidad de números que no son múltiplos de 10. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, mis estimados, ¿todo claro? Chicos, ¿todo bien? A ver, ¿qué me dicen los demás? Aparte de Caí. ¿Todo claro, muchachos? A ver, John, Juan, Katy, Marcelo, Milagros. ¿Sí? Todo bien. Ok. Entonces, tener bastante cuidado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, hemos trabajado con otro tipo de desigualdad. Ya no con la desigualdad anterior. Profesor, ¿por qué arriba no hemos trabajado con el menor igual? No hemos trabajado con el menor igual, jóvenes, porque 100 no es un múltiplo de 15. Entonces, no era necesario considerar como parte de los valores de K. Por esa razón, en este caso 100 era un múltiplo de 10, es por esa razón que sí podríamos considerar y teníamos la obligación de considerar a ese número como parte de los posibles valores que pueda tomar en este caso K. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos. Jóvenes, ¿recuerdan de la clase pasada? Hemos visto sobre la división inexacta un poco, ¿verdad? Hemos trabajado las 4 operaciones matemáticas y la última operación que trabajamos era sobre la división. Y en la división había 2 tipos de divisiones, la división exacta, que ya conocemos ahora, que es la divisibilidad, y la otra era la división inexacta, y es cuando el residuo es diferente de 0. Y ahora dentro de esta división inexacta se presentaban 2 posibles casos. Se presentaba la división por defecto o la división por exceso. La división por defecto era la división usual, la que siempre utilizamos, donde el residuo, en este caso, es menor que el divisor. Y por el exceso, en este caso, era diferente la construcción porque el cociente que se obtenía en la división por defecto se aumentaba en una unidad, ¿no es cierto? Y esa era la diferencia. Y también había un residuo por exceso, el cual se restaba al producto del divisor con su respectivo cociente. En este caso habíamos expresado al dividendo por el algoritmo de la división como el divisor por el cociente más el residuo por defecto, el R sub D, cosa que esto ya es conocido, esta es la usual. Mientras que por exceso, D, el dividendo, era igual al divisor por el cociente más 1, ¿de acuerdo? Por Q más 1, en otras palabras. ¿Dónde es Q? ¿O quién es Q? Q era el cociente anterior, por Q más 1, pero ahora estábamos restando un residuo, el residuo en exceso. Se restaba una cantidad. Muy bien. Ahora, jóvenes, cuando trabajábamos con la multiplicidad, habíamos dicho que todo número multiplicado por algo expresaba una multiplicidad.
Por ejemplo, en este caso vamos a considerar a D. D como ese módulo. Entonces, una forma diferente de escribir para la división por defecto sería la siguiente. D es igual a un múltiplo de D más el residuo por defecto. Por este lado, el divisor, perdón, el dividendo, también será igual a un múltiplo de D, es un múltiplo de D por algo, múltiplo de D, pero menos el residuo por exceso. Y es así como vamos a ir familiarizándonos un poquito más, ¿de acuerdo? Veamos lo siguiente, chicos. 68 no es divisible entre 7 porque al dividir 68 entre 7, la división es inexacta. Eso es correcto, es decir, que el residuo es distinto de 0. Cuando hacemos la división por defecto, el residuo, en este caso, sería 5, pero cuando hacemos la división por exceso, te das cuenta de que al cociente anterior se le aumentó en una unidad. Tenemos a 10, y el residuo en exceso será 2. Entonces estamos descubriendo lo siguiente. Por defecto, 68 es igual a 7 por 9 más 5, mientras que por este lado 68 es igual a 7 por 10 menos 2. 7 por 10, 70 menos 2, 68. 7 por 9, 63 más 5, 68. Cumple. ¿De acuerdo? Ahora, 68 puede ser expresado como ¿quién? 68 puede ser expresado como un múltiplo de 7, múltiplo del divisor, más 5. Y a la vez, por este lado también, 68 es equivalente a un múltiplo de 7 menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa importante que debemos tener en cuenta es de que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor o al módulo en este caso. Por ejemplo, tienes aquí a 5 y a 2. Son los residuos por defecto y exceso. 5 más 2 es 7. Y 7 claramente es un múltiplo del divisor. Puede ser expresado como múltiplo del divisor o también como el divisor nada más. ¿De acuerdo? Bien, mis estimados. Veamos algunas propiedades. Cuando sumamos múltiplos del mismo módulo, como en este caso, el múltiplo de A más el múltiplo de A sigue siendo el múltiplo de A. Si restamos, ocurre lo mismo. Múltiplo de A menos múltiplo de A es el múltiplo de A. ¿De acuerdo? Tener cuidado, no son números. Recuerda que expresan cantidades, pero no son números exactos. ¿Bien? Ahora, si tenemos que A es igual a un múltiplo de B por C, entonces A será un múltiplo de B y a la vez será un múltiplo de C. ¿De acuerdo? Si A se escribe como un múltiplo de B por C, A será un múltiplo de B y a la vez será un múltiplo de C. Ahora, ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, una expresión similar al binomio de Newton? Tenemos por aquí al módulo de A más R elevado a N, que es igual a un múltiplo de A más R a la N. Por ejemplo, vamos a expresarlo para un binomio al cuadrado. Un múltiplo de A más R elevado al cuadrado. Tú sabes que por el binomio al cuadrado, esto es equivalente al múltiplo de A al cuadrado, primer término al cuadrado, más 2 veces el producto de los términos y por último, el último término elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Ya, pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es de que el múltiplo de A por el múltiplo de A sigue siendo un múltiplo de A. El múltiplo de A por algo sigue siendo un múltiplo de A. La suma de múltiplos de A siguen siendo múltiplos de A. Y al final te quedaría que ese múltiplo de A está siendo sumado por más R al cuadrado. En este caso, si cambiamos el exponente por N, ocurriría lo mismo. ¿Bien? Tener en cuenta. Entonces, en la suma, en el binomio suma, esto es equivalente al múltiplo de A más R a la N. Pero ¿qué sucede en la diferencia? En la diferencia suceden dos cosas. Puede ser que sea el múltiplo de A menos R a la N, es decir, puede ser con menos, o puede ser el múltiplo de A más R a la N. ¿Cuándo será menos R a la N? Será cuando N es impar, cuando el exponente al que estoy elevando este binomio de diferencia sea impar. Pero en cambio, si este binomio tiene como exponente par, entonces sale como suma, más R a la N.
En el producto, jóvenes, ustedes saben que la multiplicación es distributiva. Si tú distribuyes la multiplicación, al final los tres primeros términos que encuentres van a terminar siendo múltiplos de A. ¿De acuerdo? Son múltiplos de A. Quedándote el último término que vendría a ser B por C nada más. Y B por C estaría sumando a ese valor de multiplicidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tengas una expresión de este tipo, basta con colocar la multiplicidad, el valor de la multiplicidad, más el producto de los términos que no forman parte de esa multiplicidad. En este caso, veis. Por último, si n, un número, una cantidad, un valor numérico, se escribe como un múltiplo de A más menos R, un múltiplo de B más menos R o un múltiplo de C más menos R, es decir, n es equivalente a un múltiplo de A más R o equivalente a B más R y a la vez equivalente a C más R, entonces n será equivalente al mínimo común múltiplo de estos valores. Jóvenes, nosotros ya hemos aplicado esta propiedad, solo que trabajando con residuos iguales a cero. Por ejemplo, si por un momento te olvidas de todo esto, recuerda que para el primer ejercicio, ¿qué hicimos? Por ejemplo, en estos dos incisos, para poder descubrir aquellos múltiplos que son de 15 y de 4, lo que hicimos fue aplicar justamente esta propiedad. Estábamos buscando números que son múltiplos de 15 y múltiplos de 4 a la vez. Entonces eso se ordenaba como ¿quién? Como el mínimo común múltiplo de esos dos números. Y como el residuo era 0, ya no era necesario considerarlo por este lado. Ya, pero ahora estamos viendo el caso más general, cuando hay presencia de residuo. Ahora, una observación importante es de que el signo que aparezca acompañando a este residuo debe ser el mismo para todos. Por un lado, el residuo se repite, como puedes observar, y por otro, el símbolo debe ser el mismo. Es decir, si aquí es más, aquí también debe ser más y más también abajo. Si es menos, todo menos. Todo menos, menos. ¿Bien? Y por ese lado también se mantiene con el mismo signo. Si todo era más, aquí será más. Si todo era menos, será menos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, mis estimados, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Es un poquito pesado este tema, jóvenes, de repente, lo están viendo por primera vez. Es un poco pesado, sí. Pero mientras más practiquen, más se van a ir familiarizando también con este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Hasta ahora solamente estamos presentando las propiedades aquí. Veamos la aplicación, que es importante. ¿Cómo es que se aplica? Veamos. Por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 10 más 2? ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 10 más 2? ¿Qué hacemos? Sea n un número de 3 cifras, o números de 3 cifras, una representación numérica. Un número de 3 cifras. O si no, vamos a expresarlo así de una vez. Estamos buscando números de 3 cifras que son múltiplos de 10 más 2. Si son números de 3 cifras, significa que se encuentran entre 100 y 1000, ¿verdad? Ahora nos hablan de números que son múltiplos de 10 más 2. El múltiplo de 10, tú sabes que se puede expresar como 10 por algo más 2. Ahora, estos números, de esta forma, de la forma 10k más 2, deben ser números de 3 cifras. Es decir, se encuentran entre 100 y ¿quién? Y entre 1000, ¿verdad? ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, hasta aquí. ¿Todo bien? Chicos, muchachos, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver, Juan, Ronnie, ¿todo bien, jóvenes? ¿Sí? Ya, muy bien, Kat. Excelente.
Ahora, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es descubrir cuántos valores puede tomar K. Para ello, primero, hacemos que el 2 reste a cada miembro de la desigualdad. Es decir, 100 menos 2 debe ser menor que 10K y menor que 1000 menos 2. 100 menos 2 es 98. Debe ser menor que 10K. Mira, ya vamos a pasar a dividir entre 10K. Y menor que ¿quién? 100 menos 2 es 998. También entre 10. Ya estoy pasando a dividir en 10, ¿de acuerdo? Ahora, esto es equivalente a algo. Esto es equivalente a 9,8. Y esto es equivalente a 99,8. No me importa la parte decimal. ¿De acuerdo? No me importa la parte decimal. Lo que me importa es la parte integral. ¿Cuál será el primer valor de K? A ver, Gracie Cárdenas. ¿Cuál será el primer valor de K? A ver, ayúdale, mi estimado Camilo. Camilo Kleiber. Sí, profe. ¿Cuál será el primer valor que pueda tomar nuestra variable K? Mira, K es mayor que 9,8 y menor que 99,8. ¿Cuál será el primer valor? 9,9. Recuerda que K es un número entero, no te olvides. ¿Ya? Vamos a colocar acá. 10. K pertenece a los enteros positivos. Siempre. El primer valor será 10, así es. ¿Y cuál será el último? 10, 11, 12, ¿hasta dónde? 98. Mira, observa, 99,8. 99,8 es un límite. Un límite. K es menor que 99,8. Pero hay un número entero antes del 99,8, cercano a él, que estaría formando parte del valor de K. ¿Quién será él? Por ejemplo, el 99 claramente es menor que el 99,8, ¿sí o no? 99 es un número entero que se encuentra dentro de ese conjunto, que es menor a este número. Entonces, 99 vendría a ser el último valor que tome K. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, ¿ahora qué hacemos? Como nos preguntan por la cantidad de números de 3 cifras que son expresados de esa manera, entonces basta con encontrar la cantidad de valores que pueda tomar K. ¿De acuerdo? Ahora, entonces aquí tendríamos que la cantidad de números que son múltiplos de 10 más 2 es equivalente a ¿quién? Nuevamente, la fórmula es la siguiente. El último término menos el primer término entre la razón aritmética, que es 1, más una unidad. 99 menos 10 es 89 más 1, 90. Significa que hay 90 números que son múltiplos de 10 más 2. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, ¿preguntas? Chicos, ¿estamos? Ya está, listo, excelente. Siguiente ejercicio. Al realizar una división inexacta, observamos que el residuo por defecto y el residuo por exceso están en la relación de 4 a 9 y que el divisor es el menor múltiplo de 5. Calcula el dividendo. No, claro, el dividendo sabiendo que es el menor número de 4 cifras. El dividendo nos dice que es un número de 4 cifras que aún no conocemos. ¿Ya? Significa entonces que el dividendo debe ser mayor que ¿quién? Debe ser mayor que 1000, por ejemplo. El dividendo es mayor que 1000. Y debe ser menor que 10.000, ¿sí? Porque a partir de 10.000 ya comienzan los números de 5 cifras. Entonces, como es un número de 4 cifras, se encuentra entre 1000 y 10.000.
Vamos a descubrir qué valor estaría haciendo ese dividendo, o qué valor estaría tomando el dividendo. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos aprovechar? Al realizar una división inexacta, observamos que el residuo por defecto y el residuo por exceso están en la relación de 4 a 9. Nos hablan de un residuo, el residuo por defecto y el residuo por exceso. Están en la relación. ¿Qué significa que estén en la relación de 4 a 9? Por defecto y por exceso. Están en esa relación. ¿Qué significa? ¿Recuerdan el tema de proporciones? Significa que están en una proporción geométrica, ¿sí? Entonces el residuo por defecto y el residuo en exceso es equivalente a ¿quién? A la relación de 4 a 9. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar por una constante. No se olviden, recuerden que habíamos hablado de que siempre es importante considerar una constante, tanto en el numerador como en el denominador, la misma constante. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo separar ambos residuos y ya no trabajarlos con esta división, sino que puedo conocer de manera directa el valor que puede tener el residuo por defecto, que en este caso es 4K, y el residuo en exceso, que será igual a 9K. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora les comenté que el residuo por defecto más el residuo por exceso debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a ¿quién, muchachos? ¿A quién debe ser igual la suma de estos dos residuos? Al divisor, ¿sí o no? Miren, observen aquí. Aquí está. Vamos a subrayar. El residuo por defecto más el residuo por exceso era igual al divisor. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, 4K más 9K debe ser igual al divisor, que voy a denotarlo de esta manera, con una D minúscula. Es decir, en otras palabras, que el divisor es igual a 13K. Dejemos por un lado esa información. 13K. A ver, muchachos, hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Qué me dicen, jóvenes? Es importante que sepamos eso, muchachos, ¿ah? Porque nos va a ayudar a poder encontrar la forma que tiene nuestro divisor. Chicos, ¿estamos, no, jóvenes? Bien. Ahora nos dicen que el divisor es el menor múltiplo de 5. El divisor es el menor múltiplo de 5. Significa entonces que el divisor, aparte de ser un múltiplo de 5, también es el menor múltiplo de 5. Entre paréntesis vamos a colocar al menor. Es el menor múltiplo de 5. Pero chicos, conocemos que el divisor es de la forma 13K. 13K. Y esto debe ser igual a un múltiplo de 5. Para que este producto 13 por K sea un múltiplo de 5, ¿qué significa? Significa que K debe ser un múltiplo de 5, pues 13 no es un múltiplo de 5, ¿verdad? Como 13 no es múltiplo de 5, entonces K debe serlo. Bien, pero para que sea el menor múltiplo de 5, el menor múltiplo de 5 que voy a considerar va a ser 5. El menor es 5, ¿de acuerdo? El menor es 5. ¿Por qué, profesor? Podría ser 0. Recuerden que 0 también es un múltiplo de 5, ¿verdad? 0 también es un múltiplo de 5. Y 0 es menor que 5. ¿Pero por qué no puede ser 0? Porque en este caso, si K fuese 0, tendrías que el divisor es 0, lo cual no puede ocurrir jamás. Entonces, para considerarlo como el menor múltiplo de 5, debemos considerar al próximo múltiplo de 5 luego del 0, que tendría que ser 5 nada más. Entonces, K es igual a 5.
Si K es igual a 5, hemos encontrado que el divisor es igual a ¿cuánto, chicos? A 13 por 5. ¿Pero cuánto es 13 por 5? ¿Cuánto es 13 por 5? 65, así es, gracias. 65. ¿Ya está? Bien. Hemos encontrado el valor del divisor. Aún no conocemos la forma del dividendo. Conocemos un residuo, el residuo por defecto, que nos permitiría trabajar con la división usual, la que conocemos. Y aprovechando esa situación, vamos a hacer lo siguiente. Miren, observen. Del algoritmo de la división, ¿qué se observa? Se observa que el dividendo será igual al divisor 65 multiplicado por un cociente que no conozco, así que lo vamos a expresar de esta manera. Miren, como un 65 por Q. Ya está. ¿Y esto sumado con quién? Sumado con el residuo por defecto, que es 4K. ¿Pero 4K cuánto vale? 4K cuánto vale, chicos. Recuerden que K es 5. K es 5. ¿Cuánto vale 4K? 20, ¿sí o no? Muy bien, 20. Así es, esto es 20. Entonces, sumamos 20 como residuo. Ahora, lo único que queda es reemplazar ese dividendo en la desigualdad inicial. 100 es menor que 65 por Q más 20. Y debe ser menor que 1000. ¿De acuerdo? Ahora este 20 pasa a restar a cada uno de los lados. 1000 menos 20, 980. Debe ser menor que 65 por Q. ¿Menor que quién? 1000, en este caso, menos 20. Dime, a ver. ¿Cómo? Aquí es un 0 más. Dime, te escucho. A ver, ¿quién quiso intervenir? Juan. Mi estimado Juan. No se te logra escuchar muy bien. A ver si podríamos saldar eso, por favor, para poder escucharte. Bien. Ok. ¿De dónde sale 20? ¿De dónde sale 20? Nos dice. Ok, vamos a ver. Miren. Miren, jóvenes. No te olvides que por el algoritmo de la división conocemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más un residuo. Ese residuo que se trabaja en el algoritmo de la división en sí es el residuo por defecto. Ahora, el residuo por defecto era igual a 20. ¿Por qué? Porque el residuo por defecto se descubrió que era 4 por K. Y además hemos encontrado que K vale 5. 5 por 4 es 20. Y lo único que estamos haciendo es, en este caso, reemplazar el residuo por defecto por ese valor, por 20. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora sí, Kyle. Ya está. Muy bien. Entonces, nos resta dividir entre 65. ¿Cuánto es 980 entre 65? 980 entre 65, jóvenes. $15,07. Ya está. 15,07. 15, algo vamos a ver. Debe ser menor que Q y menor que quién. 9.980 entre 65. Ya, 153, algo. Ya está. Muy bien. Entonces, observa que nos están preguntando por algo conciso. Mira, el dividendo, nos dicen, nos piden calcular el dividendo sabiendo que el dividendo es el menor número de 4 cifras. El menor número de 4 cifras que tiene esta forma. ¿De acuerdo? Que tiene esa forma.
¿Quién será el menor número de 4 cifras que se pueda conseguir? Será cuando Q tome el menor valor. ¿Y cuándo Q toma el menor valor? ¿Cuándo Q es menor? El menor Q es igual a ¿cuánto? El menor valor que pueda tomar Q, ¿cuál será, chicos? Vamos, vamos. Lo tienen ahí en la punta de la lengua. Sáquenlo. El menor Q, ¿quién será? Recuerda que de aquí tú vas a descubrir, de esta desigualdad, tú descubres los valores que puede tomar. Ya, de esos valores, vamos a buscar quién es el menor Q. O en otras palabras, el primer valor que va a tomar. ¿Quién será ese primer valor? 16. Listo, 16. ¿Ya está? 16, chicos. Muy bien. ¿Ya ves? Sí tienen la respuesta, jóvenes. Solamente les falta un poco más de voluntad al momento de responder. Seguridad, sobre todo. Ya está. Teniendo en mente esto, el valor de Q, que es igual a 16, ya podemos reemplazar en nuestro dividendo. Por lo tanto, el dividendo será igual a 16 por 65 más 20. ¿Cuánto es eso? Eso será igual a 1060. ¿Bien? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué me dicen, jóvenes? A ver, los escucho. No, ninguna. ¿Todo claro? Ok. Muy bien, continuamos. Ya, de esta vamos a hacer una nada más. Nos piden calcular el residuo de dividir 143, que está multiplicando con 228, y nos piden dividirlo entre 5. Nos piden el residuo de esa división. ¿De acuerdo? Tenemos por aquí la siguiente división. 143, que está multiplicando con 228. Esto ustedes saben que será igual a ¿quién? Será igual, como está dividiendo entre 5, el divisor, múltiplo del divisor, múltiplo de 5, más un residuo. Cuando te piden el residuo, se están refiriendo al residuo por defecto, al residuo usual. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, teniendo en cuenta ello, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aplicar? Observen lo siguiente. 143 es igual a un múltiplo de 5 más 3. ¿Cierto o no? Claro que sí. 140 más 3, 140 es un múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque termina en 0. ¿De acuerdo? Porque termina en 0. Debe ser un múltiplo de 5. Por esa razón lo estamos sumando con el otro valor que vendría a ser 3. Para poder alcanzar este número. Por otro lado, tenemos al número 228, que es un múltiplo de 5 más ¿cuánto? ¿Más cuánto creen? 228 es un múltiplo de 5 más ¿cuánto, jóvenes? Vamos, muchachos, a ver. Recuerda que una multiplicidad de 5 significa de que el número va a terminar en 0 o en 5. El próximo número que termine en 5 sería 225. Más 3 sería, en este caso, 228. Es decir, en otras palabras, un múltiplo de 5 más 3. Ahora nos resta multiplicar nada más. Multiplicamos múltiplo de 5 más 3, que es 144, multiplicado por el múltiplo de 5 más 3, que era 228, debe ser igual al múltiplo de 5 más el residuo por defecto. Múltiplo de 5 más 3 por múltiplo de 5 más 3 es equivalente ¿a quién? Al múltiplo de 5 más 3 al cuadrado. Es decir, 9. 3 por 3, 9. Y esto es igual a un múltiplo de 5 más el residuo por defecto. Pero ahora observen que 9 es 5 más 4. Y 5 es un múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, lo que podemos hacer es expresarlo como un múltiplo de 5 más 4.
Luego, múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más 4 es lo mismo que un múltiplo de 5 más 4. Y esto es igual al múltiplo de 5 más el residuo por defecto. Por lo tanto, el residuo por defecto debe ser igual a 4. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Se entendió el ejercicio? Chicos, este lado lo van a hacer ustedes. Resolver. ¿De acuerdo? Es el mismo análisis, la misma analogía. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué me dicen, muchachos? A ver, los escucho. A ver, ¿qué me dice Kail? ¿Qué me dice Yasmín? Katy, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Todo claro. Ok. A ver, veamos lo siguiente. En una reunión se cuenta entre 400 y 450 personas, de las cuales los 3/7 son varones. Los 2/5 usan lentes y los 2/3 son profesionales. ¿Cuántas mujeres había en la reunión? Interesante. En una reunión se encuentra entre 400 y 450 personas. No conocemos la cantidad de personas, así que al número de personas lo vamos a llamar con una letra N, por ejemplo. Pero se sabe que N se encuentra entre ¿cuánto? Entre 400 y 500, ¿verdad? Entre esas cantidades. Ah, no, 450 no es 450. Ya está. De las cuales los 3/7 son varones. Varones. Es decir, el número de hombres, varones, es igual a los 3/7. ¿3/7 de quién? De la cantidad total, obviamente. Ahora, los 2/5 usan lentes. Lentes. Lentes nos dicen que usan los 2/5. ¿2/5 de quién? De N también. Los 2/3 son profesionales. Los 2/3 son profesionales. Es decir, profesionales son equivalentes a los 2/3 de quién? De N también. Ya, ¿eso qué significa, jóvenes? ¿Qué significa? Recuerden que la cantidad de personas que usan lentes, cantidad de profesionales, cantidad de varones, siempre será una cantidad entera. Lo que nos indica que en este caso 3n debe ser un múltiplo de 7. Es un número entero, significa que 3n entre 7 es exacto. Es una división exacta. Si es exacta, significa que se establece un valor de multiplicidad. Por este lado también, 2n debe ser un múltiplo de 5. 2n debe ser un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Como 3 no es un múltiplo de 7, significa que n necesariamente es el múltiplo de 7 que estoy buscando. N es un múltiplo de 5 que estoy buscando, ya que 2 no es un múltiplo de 5. Y por último, n, de forma análoga al anterior, es un múltiplo de 3. Jóvenes, hasta aquí, ¿todo bien? Chicos, ¿todo claro? A ver, muchachos, ¿qué me dicen? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, teniendo en cuenta esos valores de multiplicidad para nuestra cantidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muchachos, recuerden que si n era igual, en este caso, al múltiplo de 7, múltiplo de 5, múltiplo de 3, ¿qué ocurría? Lo que ocurre es de que n debe ser igual a la multiplicidad establecida por el mínimo común múltiplo de esos tres valores, de esos tres módulos, es decir, de 7, 3 y 5. Bien, en otras palabras, n es equivalente
a una multiplicidad establecida por el mínimo común múltiplo de 7, 5 y 3. ¿De acuerdo? ¿Pero quién es esa multiplicidad? Como 7, 5 y 3 no comparten múltiplos entre sí, será el producto. 3 por 5, 15, por 7, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto será? 105, ¿verdad? Muy bien, 105, así es. Entonces, esto significa que n es un múltiplo de 105. N es un múltiplo de 105, lo cual se puede expresar como un 105 por K. ¿Bien? Es un 105 por K. Ese valor vamos a reemplazarlo en la igualdad o la desigualdad que habíamos conseguido principalmente, obteniendo lo siguiente, que 400 es menor que 105K, recuerda que 105K es N, y menor que 450. ¿De dónde K será mayor que quién? A ver, 400 entre 105, chicos, ayúdenme. ¿Cuánto es 400 entre 105? Tres coma algo, ¿no? 3 coma algo, ya está, 3 coma algo. Y por este lado vas a tener un 4 coma algo, si no me equivoco, ¿no? Un 4 coma algo. Entonces, el único valor que puede tomar K, ¿quién es? El único valor será 4. ¿De acuerdo? Es 4. Es 4. Bien, si K es 4, podemos nosotros conocer el valor de nuestra cantidad de personas, ¿verdad? ¿Qué cantidad tendremos? Si K es 4. Si K es 4, la cantidad total de personas será igual a 105 por 4. ¿Y 105 por 4 cuánto es? ¿Cuánto es 105 por 4? Muy bien, 420. Listo. Nos piden por la cantidad de mujeres que había en la reunión. Entonces, como ya se puede conocer la cantidad de personas, podemos conocer también la cantidad de hombres. ¿La cantidad de hombres cuánto es? ¿Cuánto es la cantidad de hombres? Son los 3 séptimos de 420. Es decir, a ver, ¿cuánto sería? 6, 3, 180. 180. Si nosotros restamos la cantidad total menos la cantidad de hombres, se obtiene la cantidad de mujeres. Por lo tanto, el número de mujeres es igual a 420 menos 180, que es equivalente a 240 personas. Bien, jóvenes, ¿se entendió el ejercicio? Chicos, ¿todo bien? ¿Todo claro? Yo sé que están cansados, muchachos, porque han tenido un arduo trabajo durante el día, pero demos nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? En 3n igual a 7, ¿dónde quedó el 3? En 3n igual a 7. A ver. Ah, ya. Lo que ocurre, te refieres seguramente a esto, ¿no? Teníamos aquí a 3n que era igual a un múltiplo de 7. ¿Dónde se fue el 3? Lo que ocurre, muchachos, es de que cuando nosotros comparamos estos dos números con los valores de multiplicidad, en un producto, en una multiplicación, se debe cumplir lo siguiente. O bien 3 es un múltiplo de 7, o bien n es un múltiplo de 7. ¿De acuerdo? O bien 3 es múltiplo de 7, o bien n es un múltiplo de 7. Como 3 no es un múltiplo de 7, no es, claramente, no es, porque no existe un número entero, no existe un número entero que multiplicado por a, en este caso por 7, me dé 3, entonces no puedo considerar esta igualdad. Pero lo que sí puedo considerar es esta otra igualdad. Es por esa razón que por ese lado lo hemos colocado, como puedes observar. ¿Bien? Muy bien. A ver, el siguiente ejercicio tiene la misma analogía. Ya, lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Nos piden hallar el mayor número de 3 cifras, tal que al dividirlo entre 5, 6 y 8 se obtienen residuos máximos. ¿A qué nos referimos con residuo máximo? El residuo máximo siempre será equivalente al divisor menos 1.
¿Qué significa? Significa entonces que en este caso tenemos un número, sea n, un número de 3 cifras, el mayor número de 3 cifras, el mayor número de 3 cifras. Entonces, lo que ocurre es de que en este caso está siendo dividido entre 5, 6 y 8, obteniendo residuos máximos. Es decir, n es igual a ¿quién? De la primera división entre 5 significa que hay una multiplicidad y se obtuvo un residuo máximo que vendría a ser 5 menos 1, 4. N, cuando se dividió entre 6, también se obtuvo un residuo máximo. Es decir, N se comparó con un múltiplo de 6 más ¿cuánto? Más 5. Su residuo máximo sería 5. Para N, para el siguiente, N igual a un múltiplo de 8 más 7. ¿De acuerdo? Jóvenes, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Chicos, ya está. Muy bien. Ahora, observen, ojo, pestaña y ceja. Vamos a establecer una equivalencia. Porque cuando lo observamos de esta manera, no podríamos avanzar mucho. No se podría hacer mucho. Por esa razón vamos a obtener una equivalencia trabajando con el residuo por exceso. Recuerda que este es el residuo por defecto. Veamos qué ocurre si trabajamos con el residuo por exceso. Observa. El residuo por exceso, ¿quién será? Será un múltiplo de 5 menos 1. Para el siguiente, un múltiplo de 6 menos 1. Para el siguiente, un múltiplo de 8 menos 1. 4 más 1 es 5. Cumple la propiedad de que la suma de esos dos residuos debe ser igual al divisor. 5 más 1, 6, también. 8 más 1, bueno, en este caso era 7. 7 más 1, 8. También cumple. ¿De acuerdo? Entonces lo hemos llevado a la forma expresada con el residuo por exceso. Pero ahora se observa que hay un mismo símbolo y una misma cantidad restando a cada módulo. Y esto me permite conocer la forma que va a tener n. N será igual a un mínimo común múltiplo de 5, 6 y 8. 5, 6 y 8 menos 1. Pero recuerda que ese mínimo común múltiplo expresa a una multiplicidad. La multiplicidad de este mínimo común múltiplo de esos módulos, 5, 6 y 8, restado en 1, es un número, o representaría en este caso, al número n de 3 cifras. Ya está. ¿Quién será n entonces? ¿Quién será n? Veamos, ¿quién es el mínimo común múltiplo de 5, 6 y 8? Mitad, 3, 4. Cuarta, 1, 3, 1 y 5, 1. Ya está. Será 2 por 4 por 3 por 5. 5 por 4 es 20, 3 por 2 es 6, 20 por 6, 120. N debe ser un múltiplo de 120 menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como estamos buscando un número de 3 cifras, ese número se va a encontrar entre ¿qué rangos? Entre 100 y entre 1000, ¿verdad? Y entre 1000. ¿Pero quién es ese número? Ese número es n, el cual puede ser expresado como un 120 por algo menos 1. El 1 pasa sumando, tendrías aquí a 101 menor que 120k y menor que 1001. Luego todo dividido entre 120, perdón, tendrías que en este caso k es mayor que ¿cuánto? A ver, 101 entre 120. Aunque nos piden el mayor, ¿verdad? Ya no es necesario entonces encontrar el menor valor. Nos piden el mayor número de 3 cifras. Entonces ya no es necesario trabajar por este lado de la igualdad. Sino de frente nos vamos a mandar con la otra desigualdad, con esta de aquí. ¿Sí? K es menor que ¿quién? Será menor que 1001 entre 120. Entonces K debe ser menor que ¿quién? ¿Cuánto es esa división? A ver, es un 8, algo, creo, ¿no? Un 8, algo. Muy bien, 8, algo, ya está. Como K es menor que un 8, algo, el máximo valor que tome K, el máximo K,
El máximo K va a ser igual a 8. Claramente, ¿sí o no? El máximo valor que tome K será 8. Entonces, teniendo en mente estos jóvenes, ¿cuál será el valor de N? Por lo tanto, N será igual a 120 por 8 menos 1. Y 120 por 8 menos 1 es igual a 959. ¿Está? ¿De acuerdo? Jóvenes, preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Ya, listo. El siguiente ejercicio es para ustedes. Y ahora vamos a hablar un poco de los principales criterios de divisibilidad. Así, a grosso modo. La divisibilidad por 2 significa que la última cifra es par o es un número cero. Por 4, las dos últimas cifras son múltiplos de 4. Por 8, las tres últimas cifras serán múltiplos de 4. Por 3, significa que la suma de las cifras es un múltiplo de 3. Por 9, la suma de las cifras, que ese número, es un múltiplo de 9. Por 5, ¿qué significa? Significa que la última cifra debe ser 0 o 5. ¿Sí? Ahora, todo número que es un múltiplo de 6 significa que es divisible entre 2 y 3. O en otras palabras, es un múltiplo de 2 y de 3 a la vez. La divisibilidad por 7. En este caso, si tenemos un numeral de esta forma, de 3 dígitos, lo que hacemos es colocar los siguientes números. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Y luego, de estos grupos que han sido formados de 3 en 3, vamos a colocar signos. Comenzamos con el signo más para el primer grupo, luego para el signo menos, con el signo menos para el siguiente grupo. ¿De acuerdo? Si hubiera más dígitos, con el mismo sentido. Más, menos, más, por grupos. Pero no te olvides, 1, 3, 2, 1, 3, 2. ¿Sí? Por 11 es más sencillito, es más fácil. Lo único que hacemos es alternar signos. Más, menos, más, menos, más, menos. Así como en álgebra estábamos alternando sobre la recta real de forma análoga. ¿Cuándo? Cuando nosotros queremos encontrar la multiplicidad del 11, de un número. Entonces, para saber si un número es múltiplo de 11, lo que hacemos es jugar con sus dígitos. En el sentido más, menos, más, menos. ¿Y qué hacemos? Lo que ocurre es de que vamos a multiplicar esos signos con las respectivas cifras. En el caso anterior también, lo que se hace es multiplicar esos signos, en este caso sería menos 2, menos 3, menos 1, con sus respectivas cifras. Menos 2 por A, menos 3B, menos C, más 2D, más 3E, más 1F. En el caso del 11, tendríamos menos A, más B, menos C, más D, menos E, más F. ¿De acuerdo? Por último, por 13 es también un arreglo de la siguiente manera. Comenzamos en 1 y los grupos que siguen serían 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Comenzando del negativo, positivo, negativo, positivo. Veamos la aplicación rápidamente. Dar A más B en la siguiente. A ver, tenemos un numeral de 6 cifras. ¿De acuerdo? Es un numeral de 6 cifras que es un múltiplo de 45. Si es un múltiplo de 45, significa que a la vez es un múltiplo de 9, ya que 45 es un 9 por 5. Es un múltiplo de 9 y también es un múltiplo de 5, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, si es un múltiplo de 5, si es múltiplo de 5, ¿qué ocurre? Lo que debe ocurrir es de que la última cifra que viene a ser A debe ser igual a 0 o A debe ser igual a 5. Jóvenes, les pregunto, ¿A puede ser 0? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A puede ser 0 o no puede ser 0? ¿Con qué dígito comienza este numeral? Con la cifra A, ¿sí o no? Significa que la primera cifra jamás va a ser 0. Y si A fuese 0, estaríamos considerando la primera cifra como 0, lo cual no debe ocurrir. A es distinto de 0. De donde A es igual a 5. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre si es un múltiplo de 9? Si es un múltiplo de 9, la suma de los términos
A más 2 más 3 más A más B más A, la suma de las cifras, debe ser igual a un múltiplo de 9. Ya conocemos el valor de A. A vale 5. 5 más 5 más 5, 15. Más 5, 20. 20 más B debe ser igual a un múltiplo de 9. Pero 20 es un 9 por 2, 18 más 2. Es decir, en otras palabras, es un múltiplo de 9 más 2. De donde el múltiplo de 9 más 2 más B es igual a un múltiplo de 9. Si gustan, este 9 lo pasan a restar, quedaría también como múltiplo de 9, o en otras palabras es como si desapareciera. Quedándote que 2 más B debe ser un múltiplo de 9. Para que este número sea un múltiplo de 9, basta con que B sea igual a ¿cuánto? Con que B sea 7, ¿sí o no? 7 más 2 es 9, se convierte en un múltiplo de 9. ¿De acuerdo? Entonces, B es igual a 7. B es igual a 7. Ya está. Por lo tanto, como nos piden el valor de A más B, esto debe ser igual a 5 más 7, que es equivalente a 12. 12, chicos. Clave besito. Muchachos, ¿se entendió el ejercicio? Vamos a dejar, ¿sí? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a dejar la clase aquí, jóvenes. Estoy dejando por aquí los criterios de divisibilidad de estos principales valores numéricos, del 2, del 4, el 8, el 3, el 9, el 5, el 6, del 11, del 7, son principales valores de divisibilidad que debemos conocer, principales criterios de divisibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el resto de ejercicios se va a hacer trabajando con estos criterios de divisibilidad. No están complicados, muchachos, ¿de acuerdo? No son complicados. Recuerden que ya hemos trabajado también un poco de numeración, así que podríamos utilizar la numeración que hemos desarrollado para poder acoplarlo a este tema y desarrollarla junto con la divisibilidad o con los criterios de divisibilidad que hemos planteado el día de hoy. ¿Bien? Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, a ver, o si no, les pregunto por última vez. ¿Tienen alguna consulta antes de cerrar la clase del día de hoy? De repente de alguno de los ejercicios, o tal vez de este último ejercicio. ¿O todo está claro? Todo claro. Ok, excelente entonces. Muy bien, mis estimados. Agradezco la atención brindada, la participación de algunos que lo han hecho, y como les sugerí hace poco, participen más, muchachos, ¿sí? Porque de esa manera ustedes también se van a ir desarrollando, ¿de acuerdo? Listo, jóvenes, nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias por la atención, ¿sí? Cuídense mucho, un fuerte abrazo, tengan un excelente fin de semana. ¿Listos? No se preocupen que este material va a ser subido. El día de hoy estoy enviándole al tutor para que lo pueda subir y que ustedes lo tengan a la mano, ¿sí? Para que puedan ir practicando. Bien, queridos estudiantes, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Excelente tarde. Hasta la